Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente por este medio a su clase virtual de Derecho Procesal Penal. Espero que todos estén bien y listos para el aguacero que va a caer en estas 2 últimas semanas. No sé, ¿están listos? Sí están ahí y me escuchan, ¿verdad? Hola, Lick, buenas tardes. Vaya, Estamos perfecto. listos para la clase, no para el aguacero. No, para el aguacero. Sí, porque esa va a ser aguacero porque recuérdense que esta es la penúltima semana que tenemos de clases. O sea, esta es la penúltima y la otra semana pues ya será el último día porque después empiezan los exámenes finales. Entonces, por eso es que les digo, va a ser aguacero el que va a caerles, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Entonces, ajá, ¿verdad? Según la sugerencia que ha tenido de aquí del maestro Raúl Marroquín, me dijo que les diera duro para que salgan preparados. Así que si algún reclamo hay, pues a él, porque él me dijo que eso era lo que ustedes querían y que lo hiciera de esa manera. Y yo como soy obediente, por eso les dije que sí. ¿Cómo Bueno, así usted? ¿De qué habla? bueno. En Entonces, todo caso, no es un aguacero, es otra la palabra, pero bueno. bueno, bueno, sus malas palabras no las vamos a utilizar aquí. Bueno, entonces también quiero ver que ustedes ya les envió un documento, ya se les envió un documento sobre el tema de las impugnaciones, que es una hoja en 2 páginas, 2 hojas y 2 páginas, en donde está lo relativo a las impugnaciones, ¿verdad? Que están del 398 al 464. Ahí está precisamente lo relativo a las impugnaciones, que es uno de los temas que nosotros vamos a ver. Entonces, esas 2 hojas que le mandé, no sé si están en la disposición y van a querer, ¿verdad? Porque como son así meros retrecheros y no quieren, estábamos platicando si están dispuestos ustedes a trabajar un poco más y dejar esto como uno, es posible que hayan dos trabajos extra o voluntarios que les sirvan para agregar puntos ahí a su examen final. Como siempre que ya les digo, el examen final pues es de 30 puntos, pero habrán algunas actividades o trabajos que pueda dejarles que tengan puntos extra y que se les sumaría obviamente a se le sumaría a su examen estos trabajos que pudieran hacerse en forma voluntaria, con lo que hemos hecho ya en otras oportunidades. Entonces, no sé si están dispuestos. El tema es que, obviamente, como ven ustedes, ahí es en esa hoja, ¿m? Se resume prácticamente lo relativo a las impugnaciones o recursos que se pueden utilizar en derecho procesal. ¿M? Entonces, ahí ven ustedes que tienen, verán ustedes, yo creo que no sé si han tenido oportunidad de verla, ¿verdad? Si ya tuvieron de podría tener de verla o si de alguna manera ya alguien así con una buena iniciativa ya hasta lo imprimió. Entonces, lo que tenemos es que es un resumen de todos los medios de impugnación y obviamente bastante información respecto a los medios, a cada uno de ellos. Como ven ahí o verán ustedes, el plazo para interponer, la forma en que se presenta, ante quién se plantea, quién conoce, resuelve y todo eso. Entonces, que es bastante resumido. Eso, a mi juicio, puede ampliarse. Hay alguna información que está bastante resumida y que ustedes la pueden ampliar, obviamente leyendo los artículos que regulan cada uno de los recursos que aquí están señalados. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ampliar la información, porque como les digo, por ejemplo, se está viendo lo relativo a la reposición y donde dice forma, dice por escrito en etapa preparatoria e intermedia, fundado, tiene que haber fundamento legal y o se puede presentar
en juicio oral o debate. ¿Verdad? Porque la reposición es el único recurso que puede interponerse en las audiencias de juicio o debate, por ejemplo, o en las audiencias orales. Es el único que se puede interponer. Entonces, son cositas que se puede ir ampliando o se pueden ampliar. ¿Quién conoce resuelve? ¿Cuáles son los motivos? Ahí solo se indica el artículo donde están los motivos para la interposición de ese recurso y todo. Entonces, lo que se requiere es que ustedes amplíen y le pongan la información necesaria y que ustedes consideren importante para tener completo el cuadro. Entonces, eso es lo que se pretende. E implicará, como le digo, leer cada uno de ellos. Esto, como le digo, es un material bastante bueno, bastante útil, no solo para el examen, sino que eventualmente para cuando ustedes también ya estén bajo el ataque de los exámenes privados en el área pública, que es donde está ubicado el derecho penal. Entonces, ¿qué les podría servir? Porque obviamente al leerlo y buscarle toda esa información o datos que plantea el cuadro, pues a ustedes les servirá bastante definitivamente. ¿Mm? Les servirá bastante definitivamente eh, para tener la información completa. Y obviamente, al obtener esa información, pues se les quedará lo relativo a esto, que de alguna manera es parte también del examen, ¿verdad? Que es dentro de lo que está de los contenidos que va a haber en el examen. Entonces, eso es el trabajo que tienen que hacer, ampliar la información o los datos que están ahí en ese cuadro a efecto de que la información esté completa. Alguien levantó la mano, pero ya bajó la mano. Bueno, entonces eso es lo que se quiere como parte de este trabajo, básicamente. Entonces, si están ustedes dispuestos, pues obviamente, si habrá otro, que ya tengo por ahí, también estoy pensando que otra cosa pueden trabajar ustedes eh, para que tengan también puntos extras y pensemos que podrían ser fácilmente unos 7 u 8 puntos, que claro, ustedes, muchos de ustedes o la mayoría, con los resultados que tienen, pues obviamente van a decir, no lo necesitamos, aun y cuando todavía no tienen los resultados del examen parcial, del segundo examen parcial, eh, en el que obviamente se lucieron. Sí, cómo no. Bueno, entonces eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Y obviamente este trabajo y el otro que pudiera solicitarse, ¿verdad? Para sumar esos 7, 8 puntos, pues se presentarían en el día del examen. Entonces, no sé, ¿cuál es la opinión de ustedes? Todos alzan el dedo pulgar como que están diciendo estamos de acuerdo y sí estaríamos dispuestos a hacerlo. Bueno, entonces ahí tienen entonces la actividad. Entonces, la primera actividad que van a realizar con el tiempo que tienen, obviamente. Entonces, sí, ahí veo varios deditos así para arriba. Entonces, eso. Además de que se les envió, que ya es pensado para hacer puntos extra, ¿no? Aparte de eso, en el Facebook, en la, en la página del grupo, también se mandaron tres, eh, tres conferencias, podríamos decir, o tres clases, porque más parecen clases, de Carlos Martínez respecto a la fase o etapa de juicio o debate y también lo relativo al debate. ¿Mm? Y otro que es el ofrecimiento de prueba. Entonces son tres videos que se enviaron para que les ayude a tener más información y más datos, ¿verdad? Porque obviamente también va a entrar eso en el examen final. Y la otra que también va a ser evaluado es
también lo relativo a lo que es la fase o etapa de ejecución. También lo tenemos ahí contemplado. De la ejecución no he mandado todavía aún nada, solo mandé sobre el juicio o debate. Entonces ahí ya tienen eso que les va a ayudar a tener también información sobre el juicio o debate. Y obviamente herramienta útil para el examen final. Entonces, eso pues estén muy atentos a verlo, porque hay veces que les llega la información y esperan los 2 últimos días o el último día para estar revisando eso, en lugar de hacerlo con anticipación, pues para que se les quede y a la hora del examen, pues responder adecuadamente en el examen, ¿verdad? Entonces, esa es pues la información que les tenía respecto a lo que se les envió ya y reiterarles lo que va a venir de contenido. ¿Algo que quieran señalar? ¿Alguna cuestión? Al contenido, ¿verdad? Que los que vamos a desarrollar la tarde de hoy. Cuando estuvimos en clase el día jueves pasado, o cuando estuvimos en clase, pues estábamos hablando de algunos aspectos del procedimiento abreviado que se consideraban, pues eran importantes que ustedes tuvieran la información, ¿verdad? Por cualquier cosa para que estuvieran ustedes al tanto, ¿verdad? Información que era muy importante, ¿verdad? Respecto a lo que deberían saber sobre el procedimiento intermedio. Entonces, retomando eso, ya habíamos visto precisamente que obviamente es importante que ustedes tengan bien claro eso y algunas cosas que también habríamos que agregar, que tendríamos que agregar a esto. Obviamente, ya vimos o ya les había mencionado de que la fase intermedia pues se tenía 2 partes, una escrita y otra que es oral. La parte escrita estaba representada el acto conclusivo que debe presentar el Ministerio Público al terminar la fase preparatoria o cuando él sienta que ya se agotó la investigación, ya lo investigó todo. Entonces que ahí definitivamente, pues obviamente él tendría que presentar un acto conclusivo de la fase preparatoria para iniciar, obviamente, la fase intermedia. Y la otra, la parte oral, es la audiencia de fase intermedia, que obviamente, pues se necesita, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la fase intermedia se inicia, ¿no?, con la presentación del escrito o el acto conclusivo de parte del Ministerio Público. Eso es lo que da lugar precisamente a la iniciación. Y obviamente, ¿cuál es la importancia, verdad? La importancia de lo que es esa fase intermedia. De alguna manera, aunque sea bastante importante, es el para qué. El para qué se da precisamente esa audiencia. ¿Cuál es el objeto prácticamente de la fase intermedia? Entonces, hacia adelantito, y hasta muy adelante, que yo considero que debería ser antes, el artículo 340 del Código Procesal Penal les explica pues claramente para qué es la audiencia precisamente de fase intermedia. Y como le digo, para mí que debería haber estado antes porque hay otras explicaciones respecto a la misma, pero el fondo del asunto considero yo que está en el 340. Entonces, por favor, si alguien puede leer el artículo 340. Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia
El requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Bueno, entonces, como ven ustedes, la audiencia intermedia tiene como fin discutir realmente el requerimiento que hace el Ministerio Público, si el juez debería admitirlo o no admitirlo, ¿verdad? El Ministerio Público obviamente estará trabajando para que se plantee o se resuelva que efectivamente, por ejemplo, si acusó y pidió la apertura a juicio, ¿no?, la iniciación de la siguiente etapa procesal, es porque considera que él lo tiene todo lo suficiente, la suficiente fundamentación fáctica, ¿m?, y también, obviamente, fundamentación legal, fundamentación de hecho y de derecho, como se dice también, para poder solicitar esto. Y obviamente el trabajo que nos corresponde como abogados defensores, ¿m?, es establecer si efectivamente la petición está fundamentada. Si los medios, un problema ahí repentino ahí que no, y no podía volver a tomar esta conversación. Bueno, entonces les decía yo que efectivamente, pues eso es lo que se va a discutir, ¿verdad? Si el Ministerio Público, que él dice y asegura que tiene todos los elementos necesarios, pues nosotros eso es lo que le vamos a discutir precisamente, ¿verdad? Discutir si efectivamente él lo tiene y discutirle los motivos por los cuales nos consideramos nosotros de que no hay suficientes medios de prueba ni sirven suficientes para poder fundamentar lo que el Ministerio Público está pidiendo o exigiendo en todo caso, ¿verdad? Entonces uno es el que le tiene que hacer o hacerle ver al juez, porque ya le digo, como eso es una audiencia o fase intermedia o de control, pues tenemos que ver que el Ministerio Público esté cumpliendo y que todo lo que él se está presentando sea suficiente para fundamentar. De alguna manera, lo que va a valorar el juez es si hay suficiente fundamento, ¿no? Fundamento fáctico, o sea, si hay suficientes elementos con el que el Ministerio Público puede o no presentarse o podemos iniciar un juicio oral y público. Eso es lo que está viendo, por lo tanto tiene que valorar lo que el Ministerio Público le está presentando en el escrito. Entonces, bajo esas características es que se va a celebrar. Obviamente, como ustedes saben, la fase intermedia para nosotros es obligatoria, que en todos los casos debe haber un juicio o una fase intermedia. Ya les decía yo que en otras legislaciones hay, en algunos casos, que cuando no son delitos graves, pues no hay fase intermedia, y en otros casos porque depende de la solicitud que se haga sobre si va a haber o no va a haber una fase intermedia. Entonces, eso también depende. En cambio, nosotros, pues, no tiene esa particularidad, ¿verdad? De que fase intermedia debe de haber. No hay forma de evitar precisamente esa fase intermedia. Entonces, la fase intermedia, como lo voy a repetir, es de carácter obligatorio. Entonces, efectivamente, el Ministerio Público pues va a decir que sí, y nosotros pues normalmente tenemos que oponernos por las circunstancias y todas las que ahí de alguna manera se enumeran. Si el juez al resolver considera que sí, entonces miren ustedes el 341 y después vamos a leer el 342, en donde él va a especificar o qué es lo que tiene que resolver el juez precisamente, ¿verdad?, respecto después de terminada la audiencia. Por favor, el 341.
Artículo 341, resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrán efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Bueno, entonces, bueno, nosotros tenemos que tener bien claro, como le digo, los conceptos que se manejan en las leyes o cualquier norma que ahí estamos leyendo. No sé si a ustedes les despierta la curiosidad o no le pusieron atención. ¿Qué quiere decir acta sucinta? ¿Qué es sucinta? ¿Eh? ¿Qué quiere decir acta sucinta o sucinta? Si entienden bien qué quiere decir eso. Directo, breve, al grano. Muy puntual, ¿va? Entonces, pregúntenle por si alguien tiene duda, que no deja de ser correcto lo que está diciendo aquí el maestro Raúl Marroquín, pero por favor alguien que le pregunte a San Google ahí, rueguen a San Google que les apoye y les dé la respuesta. ¿Qué es lo que dice él? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Ahorita le digo que encontré. Vaya, a ver, Linda. Dice, acta sucinta es un tipo de registro o documento en el que se resumen brevemente los puntos clave y acuerdos alcanzados durante una reunión. Bueno, así es. ¿Qué más? ¿Algo más? Dicen también, sin incluir detalles extensivos de las discusiones o intervenciones de cada participante. Este tipo de acta suele ser más corta y directa y se enfoca en los acuerdos, resoluciones y decisiones principales. Bueno, efectivamente, ahí eso, cuando ya leímos esa definición que nos leyó precisamente Linda Cristal, entonces vemos que efectivamente hoy ya podemos entender qué fue lo que nos trató de decir o lo que nos dijo el maestro Raúl Marroquín. ¿Qué fue qué? Nuevamente repítaselos, por favor. Ya se me olvidó decir. Claro, conciso, directo, al grano. Así como quien dice, lo que decíamos nosotros, hacía tipo de broma en clase cuando éramos estudiantes, breve, conciso y macizo. Así, de una vez, bastante sintetizado, bastante resumido, pero muy puntual en los hechos así bien señalados y obviamente el contenido de la resolución. O sea, Es eso que es lo tuve un profesor que eso calificaba. Ajá. Y le decía a uno en clase, ¿va? Al grano. Al grano, Entonces, porque, exactamente. bueno, con él no se podía ir uno así a darle casaca, ¿va? Así, casaca no, Esa no, de una vez. ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Qué fue lo que dijeron las partes? Así muy, muy resumidamente. Y eso es qué es lo que vio él y cuál es lo que él resuelve. Pues eso es el acta sucinta. Porque también en el proceso penal hay actas detalladas, así se les llaman, pues. Actas detalladas de la audiencia. Ahí tiene que estar todos los pormenores, los puntos y las comas, todo, ¿va? Lo que el profesor de él no quería, ahí sí tiene que ir incluido porque así es como lo regula la ley. En este caso, pues esto es lo que quiere decir. Obviamente, ¿verdad? Como ven ustedes, y aquí es un claro ejemplo de que las resoluciones se dictan, todas las resoluciones inmediatamente después de haber terminado la audiencia. El juez tiene que resolver inmediatamente después de agotada la audiencia. En este caso, incluso le da 24 horas por si acaso el caso está complejo o por la hora o por alguna circunstancia, él lo podrá posponer para el siguiente día
O sea, dentro de las 24 horas, dentro de las 24 horas señalar una audiencia donde resuelve. El tema en la oralidad, que es característica del proceso penal, es que en las audiencias las resoluciones tienen que ser inmediatamente después, también en forma oral, dictadas por el juez inmediatamente. Es decir, aquí sí el juez resuelve. Él sí hace o realiza su función. Porque en los modelos o sistemas escritos, la verdad es que el juez no resuelve. Eso debe decir claro, pues. El juez no resuelve porque el que le hace un proyecto de resolución es el oficial al juez, y él solamente la lee, la corrige y la firma. Así es como los jueces en los sistemas orales pues trabajan, pues. Y así trabajan también las salas, ¿verdad? Que obviamente son sus oficiales o las personas que tienen a su cargo emitir las resoluciones las que la dictan. O sea que el juez realmente en un sentido no resuelve. Él solo firma las resoluciones. Aquí sí él, ¿verdad? Tiene que resolver. Que como le digo, eso caracteriza precisamente a la oralidad. Que el juez tiene que resolver inmediatamente después de terminadas las audiencias. Así como lo indica ahí, ¿verdad? Como digo, así es como se indica. Entonces, definitivamente, pues eso es lo que tendrá que hacer el juez. Y obviamente, dictar, en todo caso, lo que se llama el auto de apertura, si esa fuera la resolución. Por favor, leer el 342. Artículo 342. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, número 1, la designación del tribunal competente para el juicio, número 2, las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella, número 3, la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. Número 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Bueno, entonces ya ven, eso es lo que tiene que emitir esa resolución. Y el auto de apertura tiene que contener, se tiene que realizar precisamente el juicio o es lo que él está ordenando. Claro, si él, después de la discusión que se da en la audiencia, él considera que no, pues obviamente él le dirá que dictará el sobreseguimiento, pues, pero eso obviamente tiene que contener también o darle en la resolución, tal y como lo indica el 341. Entonces, prácticamente podemos concluir que con el auto de apertura a juicio se materializa el control del juez de primera instancia sobre el escrito de acusación, fijándose el objeto del proceso, y se pone fin a la fase de procedimiento intermedio para dar entrada o iniciar, ¿verdad?, al debate o juicio, ¿verdad?, al debate, ¿verdad? Él ya emitió el auto, por lo tanto ya prácticamente da por iniciada la fase de juicio o debate. Es un auto, como le digo, bastante importante, que debe estar bien fundamentado, ¿verdad?, de conformidad con lo que señala los artículos que leímos al respecto, incluyendo lo que ahí se mira, que es la citación a juicio, que está en el 344. Por favor, leamos el 344. Artículo 344. Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas.
dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Como dice, como ya les decía yo, en este momento, pues ya después del ofrecimiento de prueba y todo lo demás, ya no estamos en la fase intermedia, porque la fase intermedia se termina cuando emite la resolución el juez, ¿no? o ordena el auto de apertura. Ahí ya termina eso, pues. Las audiencias siguientes, incluso lo demás, ya son actos de preparación del debate, del ofrecimiento de prueba, como le digo, y la citación a juicio que se mande. Ya eso lo hacía anteriormente, antes de la reforma, lo hacía precisamente el Tribunal de Sentencia. Entonces, obviamente, pues ahí lo tendrá que señalar precisamente en eso. Y obviamente, ¿verdad? Como el juez de instancia todavía tiene los documentos, entonces se da lo que regula el 345. Se lo leo. Sí, por favor. Artículo 345. Remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Bueno, entonces eso es lo que hace y con eso pues ya termina la tarea del juez de primera instancia. Como les digo, es bastante importante resaltar que algo que no se había dicho y no se hace mucho énfasis en el hecho de que el juez sí resuelve. En la oralidad, el juez en cualquier área del derecho que sea, tiene que resolver. Como les digo, él en lo civil, pues como es forma escrita y no se lo han logrado y no se lograron los cambios a juicio oral en materia civil, porque el juez no ha ponido, no ha dispuesto ni ha decidido siquiera poner a discusión precisamente las reformas al Código Procesal Civil a efecto que se oralice. Entonces, como le digo, ahí en lo civil es el oficial que tiene, que dicta la sentencia. En las salas y en la Corte Suprema es lo que a ellos se le denominan que no es el oficial, sino hay una persona que tiene un puesto muy específico que son letrados, así les llaman, letrados. Así es la calidad que tienen y ese letrado que emite las resoluciones, el juez la lee o el magistrado, los magistrados la leen y si le quieren hacer alguna corrección lo hacen y al final solamente la firma y todo. Eso es lo que hace. En cambio, ahí en la oralidad sí realiza esa función. Entonces, con esto podríamos decir que termina lo que es la fase intermedia. Y obviamente da lugar a la iniciación de la siguiente fase o etapa, que es la preparación del juicio. Como les digo, había que resaltar estos aspectos para que tengan ustedes la claridad de lo que se hace en esa fase intermedia, sirve y cómo es que efectivamente, ¿verdad? Se cumple precisamente las funciones del juicio oral. Entonces, aquí ya se remiten las actuaciones y nos vamos a lo que es la preparación del debate. Eso es lo que empieza ahora y que, como le digo, antes algunas funciones que realizaba el juicio, el tribunal de sentencia, pues ahora la realiza el juez o tribunal de sentencia, ¿verdad? En esto pues estamos hablando. Nuevamente también se me volvió a oír la cámara condenada. Bueno, por lo menos me escuchan esta vez. Anteriormente pues no me estaban escuchando.
La ventaja es, como dicen algunos, sí, ya no le vemos la cara, ya nos cae mal, dicen. Sí, sí se escucha. Sí, como le digo. Es lo único que no es la cámara que se me volvió a escapar también. Es lo que estoy nuevamente tratando de ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir así oralmente porque ya nos está regañando la licenciada Londe de la Rosa, ¿no? Hacer eso. Entonces, precisamente, como le digo, lo que nos tenemos que ir es precisamente, ¿cómo se llama? Precisamente a lo que es la preparación del debate. Lo que tenemos primero es ahí, que es el anticipo de prueba, el 348, el anticipo de prueba. Yo creo que ya es segunda vez que nosotros miramos algo relativo a lo que es el anticipo de prueba, y obviamente que también lo tenemos regulado en otro artículo por ahí con respecto a la prueba, ¿verdad? Que es obviamente lo que se tiene también bajo esos aspectos. Entonces, miremos el 348, por favor. Leamos el 348. Artículo 348. Anticipo de prueba. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difíciles de cumplir en la audiencia o que admitieran dilación. A efecto, el tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada. Bueno, entonces ahí tenemos un anticipo de prueba. Usualmente lo que tenemos en este anticipo de prueba, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es realizar algún tipo de diligenciamiento de prueba antes de que se inicie el debate. Eso es lo que estamos diciendo, por eso es anticipo. Recuerden ustedes que la fase o la etapa de juicio o debate sirve precisamente para diligenciar la prueba que se ha obtenido, que ya fue presentada y ya fue ofrecida también oportunamente en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ya hicimos todo eso, pues, definitivamente. En este caso, lo que pasa es que dice ahí, algún obstáculo difícil de superar. Resulta que en tanto se inicia el juicio o debate, entonces resulta que hay alguna circunstancia por la cual el testigo o cierto perito o algo no va a poder estar a la hora del juicio o debate. Por alguna manera no va a estar presente y entonces se hace necesario. Por eso es que dice ahí, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no puedan concurrir. Entonces, si lo ponemos en una circunstancia extrema, pongamos que el testigo o el perito, pues el perito de repente tiene que irse de viaje, no va a poder estar, o que el testigo, por ejemplo, esté enfermo. Y el testigo, pues hay riesgo de que pueda morir precisamente, ¿verdad? Que se pueda morir, y por ese motivo, pues definitivamente no se puede oír el debate. Entonces se viene un anticipo de prueba para que haga su declaración con las mismas formalidades y requisitos establecidos en el juicio o debate, o que el perito o el experto, pues obviamente realice las actividades que debe de realizar precisamente para eso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Faltó, ¿verdad? Otra parte de lo que es el anticipo de prueba. No sé si en su código está precisamente esa adición que después dice, a tal efecto, el tribunal designará a quien presidirá la instrucción ordenada.
y que sigue. En este caso, la declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que regulan los artículos 317 y 318 de este código. En este último caso se observará lo regulado en los artículos 218 bis y 218 ter, ¿verdad? Esos son los que hay que leer también, los artículos 218, 218 bis y 218 ter, que regula precisamente la posibilidad de recibir esas declaraciones o esas actividades mediante videoconferencia, como se indica, ¿verdad? Videoconferencia u otro medio electrónico, ¿verdad? Pero de repente el testigo tiene que partir o regresar a su lugar de origen. O sea, hay muchas circunstancias por las cuales tiene que anticiparse. Y entonces de esto, pues únicamente se levanta acta y en el momento de su valoración, pues se incorpora a los otros medios de prueba que han sido diligenciados precisamente durante el juicio o debate para eventualmente ser valorados, como se indica precisamente ahí. Entonces, eso es lo que precisamente constituye el anticipo de prueba. Sí tienen sus códigos lo relativo a ese último párrafo que leí, que menciona esos tres artículos, 317, 318. ¿Sí? Sí lo tiene. Bueno, sí los tiene. Vale. Entonces, eso es lo que precisamente tenemos que regular en cuanto a las actividades de preparación, ¿verdad? Del debate. Entonces, bajo esas circunstancias, entonces eso es lo que se tiene que hacer. Y también, ¿verdad? Dentro del juicio y debate hay algo que es bastante interesante, que se supo, porque yo nunca se tuve la oportunidad, pero se supo que cuando salió el código y en aquella época hubo como unas 4 veces en que se dio lo que a continuación vamos a leer, que es la división del debate único. Se le llama división del debate único o cesura del debate, que está regulado en el 353, pero el código contempla esa posibilidad, que como le digo, muchas veces porque los abogados no sienten que es importante o no le dan mucha importancia o a veces el manejo no es bien claro de lo que se tiene que hacer. Yo las veces que supe que se había hecho esta cesura o división del debate, también por lo que me contaron algunos fiscales, porque había un fiscal en el Petén al que yo conocía, que me dijo que él ahí en Petén había tenido oportunidad de que se diera esto. Y yo le dije, mire, ¿qué se discutió? ¿Va? ¿Qué fue lo que discutieron en esa otra cesura del debate? Y dijo algunas cosas que lo mismo, dijo que habíamos discutido sobre las pruebas y todo. Ah, bueno. Entonces, que entendí que efectivamente no sabían lo que es. Entonces, leamos el 353, artículo 353, y obviamente pues yo ya les explicaré en qué consiste y qué es lo que se debe discutir precisamente en él. Por favor, el 353. Artículo 353. División del debate único. Por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o del defensor, el tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y posteriormente lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que corresponda. El anuncio de la división se hará a más tardar en la apertura del debate. En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la cuestión de culpabilidad y la decisión habilita la imposición de una pena o medida de seguridad y corrección. Fijará día y hora para la prosecución del debate sobre esta cuestión. Para la decisión de la primera parte del debate se emitirá la sentencia correspondiente.
que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso. El debate sobre la pena comenzará el día hábil siguiente, con la recepción de la prueba que se hubiera ofrecido para individualizarla, prosiguiendo de allí en adelante, según las normas comunes. El plazo para recurrir la sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la pena. Cuando se ejerza la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma audiencia señalada para la fijación de la pena. Bueno, entonces, como le digo, cuando hablamos de división del debate único o cesura del debate, es porque normalmente todo eso se da en una sola audiencia, ¿no? Pero en este caso, cuando se pide la división del debate o la cesura, tiene dos discusiones distintas, ¿verdad? Una, la primera parte será solo para discutir la culpabilidad y la otra para que sirva para determinar la pena. Esto es una forma o otro método, otra forma o método de lo que se hace en los juicios orales penales de los juzgados o tribunales de Estados Unidos e Inglaterra, en cuanto a la decisión, en cuanto a la sentencia o la decisión que se debe resolver para ponerle fin a ese juicio o debate. Eso es lo que se tiene. Porque ustedes recordarán que ya hemos platicado cuál es la función o el papel de lo que es el jurado. ¿Cuál es el papel que juega el jurado en los juicios penales de Estados Unidos e Inglaterra? Que obviamente ellos están presentes, ellos escuchan todo el proceso, los abogados y todos se dirigen al jurado porque ellos lo que van a resolver es si la persona consideran él desde su punto de vista como parte del pueblo o de sus pares, si la persona es culpable o no. O sea, lo que se le denomina veredicto. El veredicto es el criterio, la opinión o el dictamen que da el juicio, el jurado, después de que se agotan todas las diligencias del juicio o debate, ¿verdad? Después de que se termina eso, hay un momento en que ellos deliberan y al deliberar, pues tienen una resolución. El juez les dice que si ya llegaron a una solución, si ya tienen veredicto sobre la causa. Y lo que hacen precisamente es dictaminar o emitir su veredicto que consideran a la persona culpable o inocente por el delito tal o por el delito que se les ha imputado, ¿no? O se le ha sindicado. Esa es la única función. Entonces, después, el juez agradece la participación, ¿verdad? De lo que es el jurado, pues termina esto y él es el que dicta la pena a aplicar. Pues eso es algo similar a eso. Entonces, la primera parte del juicio o debate simplemente se va a pedir o se va a determinar si la persona es culpable o no. Por eso es que ahí mismo dice, el anuncio de la división se hará más tardar, dice, ¿verdad? Para la decisión de la primera parte del debate se emitirá la sentencia correspondiente que se implementará con una resolución interlocutoria sobre la imposición de la pena en su caso. Pregunta, ¿qué es una resolución interlocutoria? Ya había hablado yo de la resolución interlocutoria. ¿Y cuál es el nombre que recibe esa resolución interlocutoria o sentencia interlocutoria? No se recuerda ninguno de eso. Ay, eso está bueno para preguntárseles en el examen mejor. No es un auto, licenciado. Jole, Johanna, felicitaciones. Es un auto, que también es una resolución interlocutoria o sentencia interlocutoria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que caracteriza o identifica a los autos? ¿Qué es lo que hace un auto?
ponerle fin a un procedimiento o una circunstancia accesoria. Por eso es que le llama resolución interlocutoria, porque no es verdaderamente la sentencia que es lo que le pone fin, sino que le ponen fin a esa actividad accesoria o algún incidente, ¿verdad? Entonces, por eso es que le llaman resolución interlocutoria y lo que se conoce normalmente como un auto, lo que conocemos nosotros como autos, porque le ponen fin a ese procedimiento. Entonces, la primera parte, ¿verdad? Se emite la sentencia de culpable o inocente. Y la segunda, pues seguramente se dictará un auto en donde se fijará la pena y que complementará la sentencia, porque en la sentencia van las dos cosas, la declaración de culpabilidad, porque eso es lo que se está probando en el juicio o debate, si la persona es culpable o no. El elemento culpabilidad se determina en la sentencia. Ahí es donde se da el elemento del delito culpabilidad. Ahí es donde se establece. Entonces, ahí se dicta la sentencia y la pena. Y la pena, ¿ah? Que comenzará lo relativo al debate sobre la pena, comenzará el día hábil siguiente con la recepción de la prueba que se hubiera ofrecido y todo. Ahora bien, ¿qué creen ustedes, aunque ya lo hemos mencionado, qué creen ustedes que se va a discutir? ¿O qué saben ustedes? Porque deberían saberlo, ya se los había dicho. ¿Qué es lo que se va a discutir? ¿Cuáles serán las pruebas que se deberán presentar para la fijación de la pena? ¿Alguien se recordará de lo que hablamos de esa oportunidad? Incluso leímos un artículo. Silencio. Yo creo que no solo la cámara, sino el micrófono se quedó mudo también porque nadie me contesta. Ya ni me quieren hablar ustedes. Lo agregamos a pregunta de examen mejor. Sí, eso sí, ya lo pensé detenidamente. Entonces, por favor, no se preocupen, no me respondan. En el examen verán la respuesta. Y Lisbeth es la primera que da su acuerdo y también lo vuelve a ratificar. Por favor, leamos el artículo 65 del Código Penal, por favor. Artículo 65. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho. ¿Dónde voy? ¿Qué hecho? Apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Eso es lo que debe hacer el juez, actuar de conformidad con el artículo 65 del Código Penal cuando fija la pena. Y en este caso que se hizo la cesura o división del debate único, pues lo que se va a ofrecer como prueba son todas estas circunstancias que le sirvan al juez para dictaminar o determinar cuál es la pena que va a aplicar dentro del mínimo o máximo. O si de repente lo rebaja la pena, pues, para el delito, porque culpable ya es y el delito ya está determinado. Lo que vamos a determinar es qué pena se le va a aplicar.
Entonces, todas esas circunstancias que están en el Código Penal es lo que se tiene que probar. Si nosotros estamos probando de que no tuvo la más mínima, tenemos que ver que hay atenuantes, tiene que ver que no hay peligrosidad y tratar de establecer los móviles del hecho que casi llegan, como quien dice, a una legítima defensa, pero hubo un exceso, por ejemplo, y entonces ahí vamos. A ver, maestro Raúl. Mire, pero esa es la parte de la sana crítica razonada. Digamos, cuando él ya está valorando la prueba. Yo siempre me recuerdo del juez Galvez, ¿verdad? Que está como 2 horas ahí hablando y hablando. Sí. Pero Sí, esa es la sana crítica razonada en esa parte del proceso, pues. bueno, en cuanto a la valoración de la prueba, a efectos de saber qué pena es la que va a Para aplicar, la porque sentencia. la culpabilidad ya no se discute. Él es culpable y esto no va a determinar si es culpable o no. Eso ya está. Lo único que va a hacer es cuál es la pena que debería el juez aplicar de acuerdo al criterio de la defensa o al criterio del Ministerio Público. Obviamente el Ministerio Público le va a decir que le aplique la pena máxima, ¿verdad? Pero si esas circunstancias que también debería el juez valorar para imponer la pena, pues aquí vamos a hacer bastante énfasis en esos elementos para que el juez considere una pena más benigna, que no considere una pena más grave. Entonces, eso es lo que se da. Ahí tendrán dictámenes o informes psicológicos, dictámenes de que cómo se dieron los hechos y todo lo demás, ¿verdad? Que debe de darse para que el juez tenga elementos así fuertes para saber qué pena aplicar. Porque como le digo, esa circunstancia de la pena es lo que hacen en Estados Unidos. Él va a aplicar la pena, pero de alguna manera también se le ha señalado algunos aspectos que debe considerar él para que no ponga una pena tan grave. Y como la verdad es que en Estados Unidos la pena, pues el Código Penal podrá señalar alguna pena, pero el juez toma decisiones y pone menos pena o más, o a veces ha pedido el Ministerio Público de acuerdo a las negociaciones que se hayan llegado. Entonces ellos precisamente van a determinar precisamente esta cosa. Pues en eso consiste. A ver, mi estimado. Digamos, acá en Guatemala, en el proceso del juez, ahí está dictando la sentencia y de una vez le va a dar la pena. Sí, también aquí. En cambio, yo he visto que lo he visto pues, pero usted sabe de eso, que en los Estados Unidos, digamos, en las series de televisión, pues, que digamos está el jurado, ¿verdad? Entonces le dan un sobrecito, él lo mira, listo, ¿están de acuerdo? Sí, entonces veredicto culpable. Entonces viene el juez y les dice, bueno, ya oyeron, muchas gracias al jurado, todos para su casa, y nos vemos en un mes para la sentencia, como que es otro juicio o se lo dictan en otro lado, pero nunca le dicen ahí exactamente. Uno sabe más o menos que el fiscal le dijo, mire, aquí vamos por 25 años, ¿verdad? Pero al final no sabe, pues a esa parte no vienen las series, ¿verdad? Pero esa es la duda que tengo. Sí, usualmente eso es lo que hacen en el sistema norteamericano. En cambio aquí, al momento de dictar la sentencia, de acuerdo a los plazos que tiene para hacerlo y que están señalados en qué momento debe hacerlo después de la deliberación, después de cuando termine la deliberación, que está en el 383 del Código Procesal Penal, pues ellos aplican la sana crítica, la deliberación, votan y dictan la sentencia, precisamente que ellos se han decidido. Entonces, obviamente en Estados Unidos, pues se pueden tomar su tiempo o la puede dictar en ese mismo momento, pero lo normal es que señale una audiencia solamente para dictar la sentencia tal y como usted lo dice en el sistema norteamericano. En cambio aquí, pues obviamente, pues después de agotada la deliberación que hace el tribunal o el juez de sentencia, pues él ya tiene la sentencia y señala pues el día y la hora para que se presenten y que él haga un resumen de la sentencia y notifique precisamente la resolución. Así es como se hace. Claro, en aquel caso ya saben que es culpable. En este caso, pues todavía no hay resolución anticipada de qué podría ser, aunque ya podrían tener cualquiera de estos, tendría una idea de qué va a ser la resolución,
pero así es la forma en que se trabaja. Así es la forma en que lo hacen. Así es. Gracias. Entonces, sí, entonces definitivamente, pues eso es lo que hace. Y a continuación, aunque ya estamos por terminar la clase, porque son 17:08, pues obviamente están los principios fundamentales del debate. O sea, son principios, son los que se van a observar en el debate y que están regulados del 354 al 367. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué van a hacer los jueces? Hay algunas circunstancias que ya sí saben ustedes que está regulada, pero que también hace énfasis esto. Entonces ahí hay inmediación, cuál es la actitud que debe asumir el juzgado, lo relativo a la publicidad y todo lo demás, que vamos a ir leyendo algunos de los aspectos importantes para que se dé la importancia, para que sepan de la importancia y le den valor a lo que se está regulando. No quiere decir de que solo aquí en el debate se van a dar, usualmente se da estas circunstancias en lo que es cualquier audiencia oral que haya. Entonces, vamos a dejarlo ahí para seguir platicando con ustedes el día jueves, el día de los paches. Van a haber paches el día jueves, dicen. Ahí los vamos a pachar a todos. Y entonces, lo dejamos ahí. Pasen muy buena tarde y gracias por su paciencia y por los inconvenientes. Disculpen de la cámara. Gracias, licenciado. Tenga buena tarde. Vaya, pues, cuídense. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la tarde.